Voy a arrancarle hasta el último centavo a esa idiota ahora mismo. Después vamos a Miami a costa de ella. Esas palabras salieron de la boca de mi propia hija Regina mientras reía con su marido Christian en el pasillo del tribunal. Creían que yo no podía escucharlos. Creían que era demasiado vieja y estúpida para darme cuenta de nada. Pero si supieran lo que realmente estaba a punto de suceder en esa sala, si supieran lo que yo había preparado durante semanas, se habrían callado para siempre. Lo que hice después los dejó a todos mudos. Hasta el juez quedó atónito. Pero antes de contarles cómo les di la vuelta a estos dos traidores, déjenme pedirles un favor. Pongan me gusta y suscríbanse a este canal, porque esta historia va a estar tan caliente que no van a querer perderse ni un segundo. Ahora sí, vamos a empezar desde el principio. Mi nombre es Liliana, tengo 63 años, y pensé que ya lo había visto todo en esta vida. Me equivoqué. Soy viuda desde hace 6 años. Mi esposo falleció de un infarto repentino y desde entonces viví sola en la casa que compartimos durante décadas. Tengo una hija, Regina, que ahora tiene 32 años. Está casada con Christian desde hace 7 años. Siempre pensé que había encontrado un buen hombre, alguien trabajador y responsable. Qué equivocada estaba. Durante años mantuve una relación cercana con mi hija. Nos veíamos cada semana, comíamos juntas, hablábamos por teléfono casi todos los días. Christian siempre fue educado conmigo, aunque distante. Me llamaba suegra con una sonrisa que nunca me pareció completamente sincera, pero yo lo atribuía a su personalidad reservada. Todo cambió hace 4 años, cuando mis padres fallecieron. Primero mi madre, luego mi padre 6 meses después. El dolor fue inmenso, pero junto con ese dolor llegó algo inesperado. Una herencia. Mis padres habían trabajado toda su vida, habían ahorrado cada centavo con disciplina y sacrificio. Me dejaron $280,000. Era una fortuna para mí. Dinero suficiente para vivir tranquila el resto de mis días, para no preocuparme por gastos médicos, para tal vez viajar un poco y conocer esos lugares que siempre soñé visitar. Deposité ese dinero en una cuenta bancaria a mi nombre. Solo mía. Nadie más tenía acceso. Le conté a Regina sobre la herencia porque era mi hija, porque pensé que se alegraría por mí. Y al principio pareció feliz. Me abrazó, me dijo que mis padres habrían querido que yo disfrutara cada dólar, que me lo merecía después de tantos años de trabajo como maestra. Pero algo cambió en su mirada. Fue sutil. Tan sutil que casi no lo noté. Los primeros meses después de recibir el dinero, Regina empezó a visitarme con más frecuencia. Al principio me emocionó. Pensé que finalmente había entendido lo importante que es pasar tiempo con la familia. Venía con Christian casi todos los fines de semana. Traían postres, me ayudaban con las compras, se quedaban a cenar. Pero había algo extraño en la manera en que Christian me observaba. Sus ojos recorrían la casa como si estuviera haciendo un inventario. Hacía preguntas sobre mis finanzas que me incomodaban. ¿Cuánto pagaba de servicios? Si había hecho alguna inversión con el dinero de la herencia, donde guardaba mis documentos importantes. Regina también cambió. Empezó a sugerirme que pusiera el dinero en una cuenta conjunta con ella, para mayor seguridad, decía. Para que si algo me pasaba, ella pudiera ayudarme de inmediato. Yo me negué con educación. Le dije que apreciaba su preocupación, pero que me sentía cómoda manejando mis propias finanzas. Había sido maestra durante 30 años. Sabía sumar y restar perfectamente. No le gustó mi respuesta. Vi cómo apretaba los labios, cómo intercambiaba una mirada con Christian. Pero sonrió y dijo que solo quería lo mejor para mí. Las visitas continuaron. Cada vez más frecuentes. Cada vez más insistentes. Un sábado por la tarde, hace aproximadamente 3 meses, estaba preparando café en la cocina cuando escuché voces en la sala. Regina y Christian hablaban en voz baja, pero las paredes de mi casa son delgadas. Me acerqué sin hacer ruido. Es demasiado terca. No va a darnos el dinero así como así, decía Christian con un tono que nunca antes le había escuchado. Un tono frío, calculador. Entonces tendremos que hacerlo de otra manera, respondió Regina. Mi propia hija. Mi sangre. Podemos decir que está perdiendo la cabeza, que ya no puede manejar sus cosas. Hay formas legales. Se rieron. Los dos.
como si estuvieran planeando unas vacaciones y no destruir la vida de alguien que los amaba. Sentí que el piso se movía bajo mis pies, que el aire se volvía pesado y denso. Pero no entré a la sala. No grité. No lloré. Me quedé ahí, de pie, con la cafetera humeante en mis manos temblorosas, y algo dentro de mí se endureció como el acero. En ese momento tomé una decisión. No iba a ser la víctima. No iba a dejar que me robaran lo que mis padres construyeron con tanto esfuerzo. Si querían jugar sucio, yo les iba a enseñar cómo se jugaba realmente. Pero lo que descubrí después fue mucho peor de lo que imaginaba. Volví a la cocina con la cafetera todavía en mis manos. Le serví el café a Regina y Christian como si no hubiera escuchado nada. Sonreí. Pregunté si querían más azúcar. Hablé del clima y de lo bonitas que estaban las flores del jardín. Ellos sonrieron también, relajados, sin sospechar que acababan de mostrarme sus verdaderas caras. Cuando se fueron esa tarde, cerré la puerta y me quedé de pie en el pasillo durante varios minutos. No lloré. No grité. Sentí algo más profundo que la tristeza. Sentí una calma fría recorrer mi cuerpo, como hielo extendiéndose por mis venas. Mi propia hija quería robarme. Mi propia sangre planeaba declararme incapaz para quedarse con el dinero que mis padres habían ganado con sudor y lágrimas. Pero si pensaban que iba a quedarme quieta mientras me despojaban de todo, estaban muy equivocados. Al día siguiente empecé a moverme. En silencio. Con precisión. Como una cirujana preparando una operación delicada. Lo primero que hice fue revisar todos mis documentos. Cada papel, cada carpeta, cada rincón de mi escritorio. Saqué las escrituras de la casa, los papeles del banco, mi testamento, los certificados de defunción de mis padres. Todo estaba en orden, guardado en las carpetas correctas. Pero seguí buscando porque algo me decía que tenía que haber más. Y lo encontré. Detrás de mis archivos médicos, escondida entre radiografías viejas y recetas antiguas, había una carpeta manila que yo no había puesto ahí. La saqué con manos que comenzaban a temblar. La abrí. Y lo que vi me quitó el aire de los pulmones. Documentos legales. Borradores de una demanda judicial. Mi nombre aparecía una y otra vez en esas páginas. Liliana Márquez González. Presunta incapacidad mental para administrar sus bienes. Deterioro cognitivo progresivo. Necesidad urgente de tutor legal. Cada palabra era una puñalada. Cada frase era una mentira construida con cuidado. Habían falsificado reportes médicos firmados por un tal doctor Ramírez que yo jamás había conocido. Inventaron episodios de confusión que nunca sucedieron. Describían a una mujer senil que dejaba la estufa prendida, que olvidaba tomar sus medicinas, que se perdía camino al supermercado. Nada de eso era cierto. Mi mente estaba perfectamente clara. Pero ellos habían creado una historia completa, un expediente falso diseñado para convencer a un juez de que yo era incapaz de cuidarme a mí misma. Y el tutor designado en esos documentos era Regina. Mi hija. Mi única hija. La niña que cargué en mi vientre durante 9 meses, que amamanté, que cuidé cuando tuvo fiebre, a quien enseñé a leer y a escribir. Esa misma persona ahora quería encerrarme en una jaula legal para vaciar mis cuentas bancarias. Respiré profundo. Tomé mi teléfono celular y fotografié cada página de esa carpeta maldita. Cada documento, cada firma falsa, cada mentira impresa. Subí las fotos a una cuenta de correo electrónico que había creado años atrás y que ellos no conocían. Después guardé todo exactamente como lo había encontrado. No podían saber que yo lo había descubierto. Todavía no. Los días siguientes fueron una actuación digna de un premio. Cada vez que Regina y Christian venían a visitarme, yo sonreía como la abuela perfecta. Cocinaba sus platillos favoritos. Preguntaba por su trabajo. Le servía té caliente en las tazas de porcelana que habían sido de mi madre. Y mientras tanto, observaba cada gesto, cada mirada, cada palabra que dejaban caer como si fueran migajas de pan marcando un camino. Regina empezó a cambiar su comportamiento conmigo. Se volvió más atenta, pero de una manera extraña. «Mamá, te noto un poco distraída últimamente», me decía frente a Catalina cuando mi amiga venía de visita. «Mamá, ¿estás segura de que apagaste la estufa? Mamá, olvidaste que habíamos quedado de vernos el martes». Todas mentiras. Yo nunca olvidaba nada.
Pero ella estaba construyendo testigos, plantando dudas en la mente de quienes me rodeaban, creando una narrativa pública que coincidiera con los documentos falsos que tenía escondidos en mi casa. Christian jugaba su parte también. Asentía con expresión preocupada cada vez que Regina mencionaba mis supuestos despistes. Sí, suegra, quizás deberías ir a un chequeo médico. Solo para estar seguros. A nuestra edad hay que cuidarse. A nuestra edad. Él tenía 35 años. Yo 63. Pero hablaba como si fuéramos contemporáneos, como si yo ya tuviera un pie en la tumba. Una tarde Christian sugirió que me mudara con ellos. Tienes esa casa tan grande y estás sola, dijo con voz melosa. Nosotros tenemos espacio. Podríamos cuidarte mejor si vivieras con nosotros. Les agradecí con dulzura, pero rechacé la oferta. Estoy muy cómoda aquí, les dije. Esta casa tiene muchos recuerdos. No podría dejarla. Vi la frustración cruzar el rostro de Regina por una fracción de segundo antes de que volviera a sonreír. Unos días después, mientras Regina revisaba su teléfono en mi sala, recibió un mensaje. La pantalla se iluminó y desde donde yo estaba lavando los platos alcancé a leer parte del texto. Era de Christian. Decía algo sobre reunirse con Alonso el jueves. Sobre tener listos los papeles. Sobre acelerar todo antes de que yo hiciera algo imprevisto. El jueves. Ese era el día clave. Esa misma tarde llamé a Catalina. Mi amiga, mi confidente de 40 años. Le conté todo con voz temblorosa pero firme. Los documentos falsos, las mentiras, el plan para declararme incapaz. Hubo un silencio pesado al otro lado de la línea. Liliana, me dijo finalmente con voz dura. Necesitas ayuda legal. Ahora mismo. Conozco a alguien. Una abogada excelente. Se llama Mónica. Al día siguiente me encontré con Mónica en su oficina del centro de la ciudad. Era un edificio alto con ventanales grandes que dejaban entrar la luz del mediodía. Subí en el elevador con el estómago hecho un nudo. No sabía qué esperar. No sabía si alguien realmente podría ayudarme o si ya era demasiado tarde. Mónica resultó ser una mujer de unos 45 años, delgada, con el cabello corto y lentes rectangulares que le daban un aire severo pero confiable. Me recibió con un apretón de manos firme y me invitó a sentarme en una silla frente a su escritorio. No perdió tiempo en cortesías innecesarias. Catalina me contó un poco sobre tu situación, dijo mientras abría una libreta nueva. Pero necesito que me cuentes todo desde el principio. Con detalles. Sin omitir nada. Y eso hice. Le conté sobre la muerte de mis padres, sobre la herencia de $280,000, sobre cómo Regina y Christian empezaron a comportarse de manera extraña. Le hablé de la conversación que escuché en mi sala, de los documentos falsos que encontré escondidos, de las mentiras que Regina estaba sembrando frente a testigos. Mónica tomaba notas sin interrumpirme. Sus ojos se movían rápido entre mi cara y el papel. Cuando terminé de hablar, ella dejó la pluma sobre el escritorio y me miró directamente. Lo que te están haciendo es un delito grave, dijo con voz clara y profesional. Falsificación de documentos oficiales. Intento de fraude patrimonial. Posiblemente conspiración. Si logramos probar todo esto, no solo perderían el caso. Podrían enfrentar cargos criminales. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Cargos criminales. Mi propia hija podría ir a la cárcel. Parte de mí se retorció de dolor ante esa posibilidad. Pero otra parte, la parte que había visto esos documentos falsos con mi nombre, la parte que había escuchado sus risas mientras planeaban robarme, esa parte no sintió nada más que una sed de justicia. ¿Qué necesitamos hacer?, pregunté. Mónica se reclinó en su silla y cruzó las manos sobre el escritorio. Necesitamos más pruebas. Los documentos que fotografiaste son excelentes, pero necesitamos algo más. Necesitamos grabarlos hablando sobre sus planes. Necesitamos que ellos mismos se delaten con sus propias palabras. Me explicó cómo funcionaba la ley en estos casos. En nuestro estado era legal grabar conversaciones siempre que una de las partes involucradas diera su consentimiento. Y yo era parte de esas conversaciones. Así que podía grabar cada palabra que Regina y Christian dijeran en mi presencia sin que ellos lo supieran. Mónica sacó de un cajón un pequeño dispositivo. Era una grabadora de voz digital,
no más grande que una cajetilla de cigarros. Me mostró cómo encenderla, cómo ajustar el volumen, cómo descargar los archivos después. También me enseñó a usar la aplicación de grabación en mi teléfono celular como respaldo. Tienes que actuar completamente normal, me instruyó. No puedes dejar que sospechen nada. Cuando vengan a visitarte, graba todo. Trata de hacer preguntas que los lleven a hablar sobre el dinero, sobre los planes legales, sobre lo que piensan hacer contigo. Pero hazlo de manera natural. Si notan algo raro, se callarán y perderemos la oportunidad. ¿Puedo hacerlo?, me preguntó mirándome fijo a los ojos. ¿Puedes actuar frente a tu hija sabiendo lo que sabes? La miré de vuelta sin pestañear. Puedo, respondí. Y lo decía completamente en serio. Salí de esa oficina con la grabadora escondida en mi bolso y una determinación de acero en el pecho. Si querían jugar a destruirme, yo les iba a enseñar lo que una maestra jubilada con 63 años podía hacer cuando la subestimaban. Los siguientes días fueron una prueba de resistencia emocional como nunca había experimentado. Regina vino a visitarme el miércoles por la tarde. Trajo pan dulce de la panadería que me gustaba y me abrazó como siempre. «Mamá, te extrañé», me dijo con esa voz cariñosa que ahora me sonaba tan falsa. «Yo también, hija», respondí mientras la grabadora en mi bolsillo registraba cada palabra. Nos sentamos en la sala. Le serví café. Hablamos de cosas triviales al principio. Del clima, de una vecina que había tenido un bebé, de una oferta que vio en el supermercado. Pero entonces, con cuidado, dirigí la conversación hacia donde necesitaba. «He estado pensando en el dinero de tus abuelos», dije mientras removía el azúcar en mi taza. «A veces me pregunto si lo estoy manejando bien. Tal vez debería hacer algo más con él». Vi cómo los ojos de Regina se iluminaban. Su postura cambió. Se inclinó hacia adelante con interés renovado. «¿Cómo que, mamá?», preguntó tratando de sonar casual. «No lo sé», respondí encogiéndome de hombros. «Quizás invertirlo. O ponerlo en una cuenta que ustedes puedan manejar si algo me pasa. Ya estoy mayor. A veces me preocupa olvidar cosas importantes». Regina casi no pudo contener su emoción. «Mamá, eso es muy sensato de tu parte. De hecho, Cristian y yo hemos estado hablando exactamente de eso. Creemos que sería bueno que nosotros tuviéramos acceso a tus cuentas. Solo por seguridad. Para ayudarte si lo necesitas». Asentí lentamente como si estuviera considerándolo. Pero no sé si eso sea necesario todavía. La expresión de Regina se endureció apenas un poco. «Mamá, no quiero asustarte, pero últimamente te he notado muy despistada. El otro día dejaste la puerta sin llave. Y olvidaste que habíamos quedado de vernos. Esas cosas nos preocupan. Más mentiras. Yo nunca había dejado la puerta sin llave. Nunca había olvidado ninguna cita. Pero ella seguía construyendo su narrativa. Tal vez tengas razón», dije con voz pequeña y vulnerable. «Tal vez sí estoy perdiendo la memoria». Regina me tomó de la mano. Su toque me dio náuseas, pero no me aparté. «No te preocupes, mamá. Para eso estamos nosotros. Para cuidarte. De hecho, ya hablé con un abogado sobre esto. Se llama Alonso. Es muy bueno. Puede ayudarnos a arreglar todo legalmente para que tus bienes estén protegidos». «¿Un abogado?», pregunté fingiendo sorpresa. «¿Es realmente necesario?». «Es lo mejor, mamá. Créeme. Vamos a reunirnos con él la próxima semana. Solo para firmar unos papeles. Nada complicado. Cada palabra quedaba grabada. Cada mentira, cada manipulación, todo registrado en ese pequeño dispositivo en mi bolsillo. Cuando Regina se fue esa tarde, esperé hasta que su auto desapareciera por la calle. Entonces saqué la grabadora, conecté los audífonos y escuché la conversación completa. Estaba todo ahí. Su admisión de que habían hablado con un abogado. Su intento de hacerme creer que estaba perdiendo la memoria. Su plan de hacerme firmar papeles. Le envié el archivo a Mónica esa misma noche. 2 días después, Cristian vino solo. Eso era inusual. Normalmente llegaba con Regina. Pero ese viernes por la tarde tocó mi puerta con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Suegra, ¿puedo pasar? Regina está ocupada, pero yo quería venir a saludarla». «Por supuesto», dije haciéndome a un lado.
La grabadora ya estaba encendida en el bolsillo de mi saco color verde. Christian se sentó en el sofá y rechazó el café que le ofrecí. Fue directo al punto de una manera que me tomó por sorpresa. Suegra, necesito hablar con usted sobre algo importante. Regina y yo estamos preocupados. Creemos que usted necesita ayuda para manejar sus asuntos. No es nada de qué avergonzarse. A su edad es normal necesitar apoyo. A mi edad. Como si 63 años fuera sinónimo de senilidad. No entiendo, dije manteniendo mi voz temblorosa. ¿Qué tipo de ayuda? Ayuda legal. Ayuda financiera. Mire, lo voy a decir sin rodeos. Tenemos una cita con el abogado Alonso el próximo martes. Vamos a iniciar un proceso para que Regina sea su tutora legal. Es por su propio bien. Sentí que la sangre me hervía, pero mantuve la expresión confundida y asustada. ¿Tutora? ¿Eso qué significa? Significa que Regina va a poder tomar decisiones por usted. Manejar su dinero. Firmar documentos. Usted no tendrá que preocuparse por nada. Pero yo puedo manejar mis cosas, protesté débilmente. Christian suspiró como si le hablara a una niña terca. Suegra, con todo respeto, no puede. Hemos visto cómo se olvida de las cosas. Cómo se confunde. El doctor Ramírez ya hizo un reporte sobre su estado mental. Yo no conozco a ningún doctor Ramírez, dije. La verdad salió antes de que pudiera detenerla. Los ojos de Christian se entrecerraron por un segundo. Christian se quedó en silencio por un momento después de mi comentario sobre el doctor Ramírez. Vi cómo su cerebro trabajaba rápido buscando una respuesta. Finalmente sonrió, pero la sonrisa no tenía calidez. Claro que lo conoce, suegra. Fue el médico que la atendió el año pasado cuando tuvo esa caída. ¿No lo recuerda? Eso es exactamente a lo que me refiero. Su memoria no está bien. Yo nunca había tenido ninguna caída. Pero él seguía inventando. Seguía tejiendo mentiras sobre mentiras y la grabadora capturaba cada una de ellas. Tal vez tenga razón, murmuré bajando la cabeza como una anciana derrotada. Tal vez sí necesito ayuda. Exacto, dijo Christian reclinándose en el sofá con satisfacción visible. No se preocupe por nada. Regina y yo nos vamos a encargar de todo. De hecho, después de que tengamos el control de sus cuentas, estábamos pensando hacer un viaje. Miami probablemente. Nos vendría bien un descanso. ¿Van a usar mi dinero para viajar? Pregunté con voz temblorosa. Christian se dio cuenta de su error demasiado tarde. Su expresión cambió. No es eso, suegra. Solo decía que después de todo este estrés nos merecemos unas vacaciones. Pero primero lo importante es cuidarla a usted. Asentí lentamente. Por supuesto. Entiendo. Cuando Christian se fue, mis manos temblaban tanto que casi no podía sostener la grabadora. Pero no era de miedo. Era de rabia contenida. De asco. De una indignación tan profunda que me dolía el pecho. Este hombre, este extraño que se había casado con mi hija, acababa de admitir frente a mí que planeaba robarme y gastarse mi dinero en vacaciones de lujo. Esa noche le envié la grabación completa a Mónica. Me respondió a los 20 minutos. Su mensaje decía solo 3 palabras. Lo tenemos todo. Nos reunimos nuevamente en su oficina al día siguiente, un sábado por la mañana. Mónica había escuchado todas las grabaciones que le había enviado durante la semana. 6 en total. Cada una más incriminatoria que la anterior. Liliana, esto es oro puro, dijo señalando su computadora donde tenía los archivos de audio organizados. Tenemos admisiones directas de fraude, de falsificación de documentos médicos, de conspiración para apoderarse de tus bienes. Con esto podemos no solo defenderte, sino contraatacar. ¿Qué quieres decir con contraatacar? Pregunté. Mónica se inclinó hacia adelante con los ojos brillantes. Quiero decir que no vamos a esperar a que ellos presenten su demanda. Vamos a adelantarnos. Vamos a denunciarlos penalmente por fraude e intento de extorsión. Y cuando lo hagamos, vamos a tener tantas pruebas que no van a poder escapar. Sentí un hormigueo en el estómago. Una mezcla de miedo y emoción. ¿Estás segura de que eso funcionará? Estoy segura, respondió Mónica con firmeza. Pero necesito que me respondas algo honestamente. ¿Estás preparada para llevar esto hasta el final?
Porque una vez que iniciemos el proceso legal, no hay vuelta atrás. Tu hija va a saber que la traicionaste. Van a odiarte. Van a intentar hacerte sentir culpable. La miré directamente a los ojos. Ellos me traicionaron primero. Yo solo me estoy defendiendo. Mónica asintió con aprobación. Entonces vamos a hacer esto bien. Pero antes necesito una prueba más. La definitiva. Necesito que los hagas hablar sobre el abogado Alonso. Sobre cuánto le están pagando. Sobre los documentos falsos del doctor Ramírez. Necesito que admitan conscientemente que todo es un montaje. ¿Cómo voy a lograr eso?, pregunté sintiendo un nudo en la garganta. Vas a fingir que aceptas su plan. Vas a decirles que estás de acuerdo en firmar los papeles. Que quieres que Regina sea tu tutora. Y cuando estén relajados, cuando crean que ya ganaron, ahí es cuando van a soltar la lengua. Ahí es cuando van a decir las cosas que realmente sellarán su destino. Me fui de esa oficina con un plan claro. Un plan arriesgado. Pero un plan que, si funcionaba, les iba a voltear el juego completamente. El lunes por la tarde llamé a Regina. Mantuve mi voz cansada, derrotada. Hija, necesito hablar contigo. Sobre lo que me dijeron tú y Cristian. Sobre lo del abogado y los papeles. Hubo un silencio breve al otro lado de la línea. Luego la voz de Regina sonó cautelosa. ¿Qué pasa, mamá? Creo que tienen razón. Tal vez sí necesito ayuda. He estado pensando mucho y me da miedo olvidar algo importante. Me da miedo cometer un error con el dinero. Si ustedes pueden ayudarme, entonces acepto. Podía escuchar la emoción apenas contenida en la voz de Regina cuando respondió. Mamá, esa es una decisión muy madura de tu parte. Estamos muy orgullosos de ti. ¿Qué te parece si venimos esta noche a cenar? Podemos hablar de todo con calma. Me parece perfecto, hija. Colgué el teléfono y respiré profundo. La trampa estaba tendida. Ahora solo tenía que mantener la actuación un poco más. Esa noche preparé una cena especial. Pollo asado con verduras, arroz blanco, ensalada fresca. Puse la mesa con el mantel color beige que solo usaba en ocasiones importantes. Encendí velas. Todo tenía que verse perfecto. Todo tenía que parecer una celebración. Regina y Cristian llegaron a las 7 en punto. Traían una botella de vino y sonrisas enormes en sus caras. Me abrazaron con un afecto que me revolvió el estómago. Pero sonreí. Actué. Les serví la cena mientras la grabadora funcionaba silenciosamente en el bolsillo de mi delantal. Durante la cena hablamos de cosas normales al principio. Del trabajo de Cristian en la empresa de tecnología donde supuestamente era gerente. De una amiga de Regina que se había comprometido. Del clima. Pero yo podía sentir la tensión bajo la superficie. La anticipación de ellos por hablar de lo que realmente importaba. Finalmente, mientras servía el postre, fui yo quien rompió el hielo. Entonces, sobre esos papeles que mencionaron. ¿Cuándo tengo que firmarlos? Los ojos de Regina brillaron. El martes, mamá. Tenemos cita con el abogado Alonso a las 10 de la mañana. Es un trámite sencillo. Solo firmas unos documentos dándome poder legal sobre tus cuentas y tus propiedades. Y después de eso, pregunté con voz pequeña. ¿Qué va a pasar? Cristian se limpió la boca con la servilleta y habló con esa condescendencia que ya me resultaba familiar. Después de eso, suegra, usted no tiene que preocuparse por nada. Nosotros vamos a manejar sus finanzas. Vamos a pagar sus cuentas. Vamos a asegurarnos de que tenga todo lo que necesita. Pero el dinero sigue siendo mío, ¿verdad? Pregunté fingiendo confusión. Regina y Cristian intercambiaron una mirada. Claro, mamá. Técnicamente sigue siendo tuyo. Pero yo voy a ser quien decida cómo se usa. Para tu propio bien. Asentí lentamente. Entiendo. ¿Y cuánto le están pagando al abogado Alonso por ayudarnos con esto? Cristian se tensó ligeramente. No mucho. $5,000. Es el precio estándar para este tipo de casos. $5,000 de mi dinero para pagar a un abogado que los iba a ayudar a robarme. La ironía era casi cómica. Y ese doctor, el doctor Ramírez, continué con inocencia fingida. ¿Él también va a estar en la reunión del martes? Regina negó con la cabeza rápidamente.
No, mamá. El doctor Ramírez solo necesitaba hacer el reporte médico. Ya lo tiene listo. Dice que tienes principios de demencia y que no puedes manejar decisiones financieras complejas. Pero yo nunca fui a ver al doctor Ramírez, dije suavemente dejando que la verdad flotara en el aire. Hubo un silencio incómodo. Regina tosió. Sí fuiste, mamá. El año pasado. ¿No lo recuerda? Eso es parte del problema. Cristian intervino rápidamente. Mire, suegra, no importa si recuerda o no al doctor. Lo importante es que él es un profesional y su reporte va a ayudar al juez a tomar la decisión correcta. ¿El juez? Pregunté. ¿Esto va a ir a un tribunal? Es solo una formalidad, dijo Regina tomando mi mano. El juez solo tiene que aprobar los documentos. Pero no te preocupes. Alonso dice que su amigo el juez va a firmar todo sin problema. Es un trámite rápido. Ahí estaba. La admisión de corrupción judicial. De documentos médicos falsos. De conspiración completa. Todo grabado. Todo documentado. Y después de que firme los papeles, pregunté con la voz más vulnerable que pude fingir, ¿ustedes van a cuidar bien de mi dinero? Cristian sonrió. Esa sonrisa que ahora me daba náuseas. Cristian sonrió mientras se reclinaba en su silla, completamente relajado ahora. Por supuesto que vamos a cuidar bien de su dinero, suegra. De hecho, ya tenemos planes para invertir una parte. Y otra parte la vamos a usar para mejorar nuestra calidad de vida. Después de todo, cuidarla a usted va a ser un trabajo de tiempo completo. Regina asintió con entusiasmo. Exacto, mamá. Y también queremos disfrutar un poco de la vida. Hemos estado trabajando tan duro. Pensábamos usar una parte para ese viaje a Miami que te mencionamos. Tal vez $30,000. Solo para descansar y recargar energías. $30,000. De mi dinero. Para sus vacaciones. Lo decían con tanta naturalidad, como si ya fuera suyo. Como si yo ya no existiera. Eso suena bien, hijos, dije con voz débil. Ustedes se lo merecen. Cristian levantó su copa de vino. Brindemos entonces. Por la familia. Por cuidarnos unos a otros. Regina levantó su copa, también sonriendo ampliamente. Y por mamá, que finalmente está tomando decisiones inteligentes. Chocamos las copas. El sonido del cristal resonó en el comedor como una sentencia. Ellos bebieron celebrando su victoria anticipada. Yo bebí sabiendo que acababan de firmar su propia condena. Cuando se fueron esa noche, me abrazaron con más afecto del que habían mostrado en meses. Regina incluso tenía lágrimas en los ojos. Estoy tan orgullosa de ti, mamá. Sé que esto no es fácil, pero es lo mejor para todos. Lo sé, hija, respondí acariciando su cabello como cuando era niña. Lo sé. Cerré la puerta detrás de ellos y esperé hasta que las luces de su auto desaparecieran en la oscuridad de la calle. Entonces saqué la grabadora de mi bolsillo con manos que ya no temblaban. Las había tenido. Los había hecho confesar todo. Cada detalle sórdido de su plan estaba ahora registrado en ese pequeño dispositivo. Me senté en el sofá y lloré. No de tristeza. No de derrota. Lloré de rabia. De indignación. De dolor por la hija que creí tener y que resultó ser una extraña. Pero también lloré de alivio porque ahora tenía las armas para defenderme. A la mañana siguiente me reuní con Mónica en su oficina. Le entregué la grabadora y ella escuchó la conversación completa sin interrumpir. Cuando terminó, se quitó los lentes y los limpió lentamente. Sus ojos tenían ese brillo que solo he visto en los cazadores cuando acorralan a su presa. Liliana, esto es perfecto. Admisión de fraude. Admisión de falsificación de documentos médicos. Admisión de que el juez está comprado. Admisión de que planean gastarse tu dinero en vacaciones. No podrían haberse hundido mejor ellos mismos si lo hubieran intentado. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté. Mónica abrió una carpeta que tenía sobre su escritorio. Ahora vamos a contraatacar. Pero no de la manera que ellos esperan. Ellos creen que van a ir al tribunal el martes con sus documentos falsos y su juez corrupto. Pero nosotros vamos a llegar primero. Me explicó el plan con precisión quirúrgica. Esa misma tarde íbamos a presentar una denuncia penal contra Regina, Cristian y el abogado Alonso por intento de fraude, falsificación de documentos,
conspiración y soborno judicial. Mónica ya había contactado a un fiscal que conocía, alguien honesto que no tenía vínculos con Alonso ni con el juez mencionado en las grabaciones. Pero hay algo más, dijo Mónica con una sonrisa pequeña y calculadora. El martes, cuando ellos lleguen al tribunal esperando encontrarse con su juez amigo, se van a llevar una sorpresa. Porque nosotros vamos a estar ahí también. Con las autoridades. Con las pruebas. Y los vamos a arrestar justo cuando crean que ya ganaron. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Arrestar? ¿Ahí mismo en el tribunal? Mónica asintió. Va a ser humillante para ellos. Público. Exactamente lo que merecen. Pero necesito que me confirmes una cosa, Liliana. ¿Estás preparada para ver a tu hija esposada? ¿Para verla llorar y suplicar? Porque eso es lo que va a pasar. Y si en ese momento te arrepientes y retiras los cargos, todo esto habrá sido en vano. La miré fijamente. No me voy a arrepentir. Ella eligió esto. Ella decidió traicionarme. Yo solo estoy protegiendo lo que es mío. Bien, dijo Mónica cerrando la carpeta. Entonces empecemos. Esa tarde firmé la denuncia penal. Cada palabra que escribí me dolía como si estuviera clavando cuchillos en mi propio corazón. Pero no me detuve. No podía. Porque si no hacía esto, si dejaba que Regina y Cristian salieran con la suya, entonces habría dejado que me destruyeran sin pelear. Los siguientes 2 días fueron los más extraños de mi vida. Seguía con mi rutina normal. Regaba las plantas. Veía mis programas de televisión. Salía a caminar por el parque. Pero por dentro había un reloj haciendo tic-tac, contando las horas hasta el martes. Regina me llamó el lunes por la noche. Su voz sonaba emocionada y nerviosa. Mamá, ¿estás lista para mañana? ¿Necesitas que pasemos por ti? No, hija, respondí con calma. Mónica va a llevarme. Hubo una pausa. ¿Mónica? ¿Quién es Mónica? Una amiga, mentí suavemente. Me ofreció llevarme y acepté. Nos vemos allá a las 10. Está bien, mamá. Que descanses. Mañana va a ser un gran día. Sí, hija. Un gran día. Colgué el teléfono y me serví un té de manzanilla. Mis manos estaban firmes. Mi mente estaba clara. No sentía dudas. Solo una determinación fría y absoluta. El martes amaneció con un cielo despejado y brillante. Me levanté temprano, me bañé, me puse un vestido color gris que me hacía ver seria y respetable. Me maquillé ligeramente. Me recogí el cabello en un moño bajo. Quería verme como lo que era, una mujer de 63 años con toda su mente intacta y su dignidad en su lugar. Mónica pasó por mí a las 9:30. Venía acompañada de un hombre que me presentó como el fiscal Tomás Mendoza. Era un hombre de unos 50 años, con el cabello entrecano y una expresión seria pero amable. Me estrechó la mano con respeto. Señora Liliana, le dijo con voz grave, he revisado toda la evidencia que la abogada Mónica me proporcionó. Quiero que sepa que lo que su hija y su yerno intentaron hacerle es un crimen grave. Y vamos a asegurarnos de que enfrenten las consecuencias. Gracias, respondí simplemente. Es lo único que pido. Justicia. El trayecto al tribunal fue silencioso. Yo miraba por la ventana viendo pasar las calles familiares de mi ciudad. Recordaba haber caminado por esas mismas calles con Regina cuando era pequeña. La llevaba de la mano camino a la escuela. Le compraba helado en la tienda de la esquina. Le enseñaba a mirar a ambos lados antes de cruzar. ¿Cómo había llegado esa niña dulce a convertirse en la mujer que planeaba robarme? ¿En qué momento perdí a mi hija? Llegamos al edificio del tribunal a las 10:45. Era una construcción antigua de piedra con columnas altas y escalones amplios. Mónica me tomó del brazo mientras subíamos. El fiscal Tomás caminaba a mi otro lado. Detrás de nosotros venían 2 oficiales de policía en ropa civil. Nos detuvimos en el vestíbulo principal. Mónica señaló hacia un pasillo a la derecha. La sala de audiencias está por allá. El juez que iba a presidir el caso de ellos es el juez Martínez. Pero esta mañana lo relevaron temporalmente. El nuevo juez es el juez Navarro, alguien que no tiene ninguna conexión con Alonso. ¿Y Regina y Cristian lo saben? Pregunté. No. Creen que todo va según su plan.
Están a punto de tener el despertar más brutal de sus vidas. Caminamos por el pasillo y doblamos en una esquina. Y ahí los vi. Regina y Christian estaban de pie cerca de la entrada de la sala de audiencias. Christian vestía un traje oscuro. Regina llevaba un vestido color amarillo pálido y zapatos de tacón. Se veían elegantes, confiados, victoriosos. Junto a ellos estaba un hombre que supuse era el abogado Alonso. Era corpulento, de unos 60 años, con el cabello completamente blanco y una expresión de arrogancia que me dio asco instantáneo. Cuando Regina me vio, su cara se iluminó. «Mamá, llegaste. Ven, te presentamos al abogado Alonso». Empecé a caminar hacia ellos, pero Mónica me detuvo con un toque suave en el brazo. «Todavía no», susurró. «Espera». Y entonces sucedió algo que ellos no esperaban. El fiscal Tomás se adelantó caminando con pasos firmes hacia donde estaban Regina, Christian y Alonso. Los dos policías lo siguieron. Regina frunció el ceño confundida al verlos acercarse. Regina frunció el ceño confundida al ver al fiscal y a los dos policías acercarse. Christian dio un paso hacia adelante con expresión defensiva. El abogado Alonso los miró con irritación como si fueran interrupciones molestas en su día perfecto. «¿Puedo ayudarles en algo?», preguntó Alonso con tono condescendiente. «Estamos esperando una audiencia privada». El fiscal Tomás sacó su identificación y la mostró con un movimiento firme. «Fiscal Tomás Mendoza. Y ustedes tres están bajo investigación por fraude, falsificación de documentos oficiales, conspiración para cometer delito patrimonial y tentativa de soborno a funcionario público». El color desapareció del rostro de Regina. Christian se quedó paralizado con la boca ligeramente abierta. Alonso intentó mantener la compostura, pero vi cómo sus manos se cerraban en puños. «¿De qué está hablando?», tartamudeó Regina mirando a su alrededor buscando alguna explicación. «Esto es un error». «No es ningún error, señorita», respondió el fiscal con voz firme. «Tenemos pruebas contundentes de que ustedes tres planearon declarar incapaz a la señora Liliana Márquez mediante documentos médicos falsificados con el objetivo de apropiarse de su patrimonio. También tenemos evidencia de que el abogado Alonso intentó corromper al juez Martínez para acelerar el proceso». Alonso dio un paso adelante con expresión furiosa. «Eso es una acusación gravísima y completamente infundada. Exijo ver esas supuestas pruebas inmediatamente». Mónica se adelantó entonces, sosteniendo una carpeta gruesa. «Con mucho gusto, abogado. Aquí tenemos grabaciones de audio donde su clienta Regina y su esposo Christian admiten haber falsificado reportes médicos del supuesto doctor Ramírez, quien por cierto no existe en ningún registro médico del Estado. También los tenemos admitiendo que planeaban usar el dinero de la señora Liliana para viajes personales a Miami. Y por supuesto, tenemos la conversación donde mencionan que usted les aseguró que su amigo el juez Martínez aprobaría todo sin problema». La cara de Alonso pasó del rojo de la ira al blanco del pánico en cuestión de segundos. «Mamá», gritó Regina volteándose hacia mí con los ojos llenos de lágrimas repentinas. «Mamá, por favor, dime que esto no es cierto. ¿Nos grabaste? ¿Nos traicionaste?». Yo caminé lentamente hacia ella. Cada paso me dolía, pero los di todos. Me detuve frente a mi hija y la miré directamente a los ojos. «Yo no los traicioné, Regina. Ustedes me traicionaron a mí primero. Ustedes planearon robarme, declararme loca, encerrarme en una jaula legal mientras se gastaban el dinero que mis padres ganaron con sudor y lágrimas. Yo solo me defendí». Las lágrimas corrían por las mejillas de Regina, pero ya no me conmovían. Había visto demasiado. Había escuchado demasiado. Sabía que esas lágrimas eran solo otra actuación. «Mamá, lo hicimos por tu bien», sollozó Regina. «Estabas perdiendo la memoria. Necesitabas ayuda». «Nunca perdí la memoria», respondí con voz dura. «Esa fue una mentira que ustedes inventaron. Una mentira que repitieron tantas veces que casi se la creyeron. Pero yo sé exactamente quién soy, dónde estoy y qué me hicieron». Christian finalmente encontró su voz. «Suegra, esto es un malentendido. Nosotros solo queríamos protegerla». «Protegerme gastándose $30,000 de mi dinero en un viaje a Miami», interrumpí mirándolo con desprecio. «Protegerme pagándole $5,000 a un abogado corrupto para que falsificara documentos. Protegerme diciéndole a todos que estaba senil y confundida. Esa no es protección, Christian. Eso es robo».
Eso es abuso. Eso es traición. El fiscal Tomás hizo una señal a los policías. Señores, procedan. Los dos oficiales se acercaron. Uno de ellos sacó las esposas. Regina dio un paso atrás con expresión de horror absoluto. No, 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 esto no puede estar pasando. Regina Solís, dijo el oficial con voz neutral, queda detenida por intento de fraude patrimonial y falsificación de documentos. Tiene derecho a permanecer en silencio. Mamá, gritó Regina mientras el oficial le ponía las esposas. Mamá, por favor. Soy tu hija. No puedes hacerme esto. Algo dentro de mí se rompió al verla esposada. Una parte pequeña que todavía era madre, que todavía recordaba a la niña que había criado. Pero esa parte no era suficiente para detenerme. No después de todo lo que había descubierto. Tú elegiste esto, le dije con voz que apenas temblaba. Tú decidiste verme como un obstáculo en lugar de como tu madre. Tú decidiste que mi dinero era más importante que mi dignidad. Ahora enfrenta las consecuencias de tus decisiones. El otro oficial esposó a Christian, quien no opuso resistencia. Su rostro estaba gris, sus ojos miraban al suelo. Parecía un hombre que acababa de ver su vida entera desmoronarse en cuestión de minutos. Alonso intentó retroceder, pero el fiscal lo detuvo con una mano en el hombro. Usted también viene con nosotros, abogado. Tenemos suficiente evidencia de que usted sabía que los documentos médicos eran falsos y aún así los presentó como legítimos. Eso es falsificación y ejercicio ilegal de la profesión. Esto es un atropello, gruñó Alonso. Voy a demandar a todos los involucrados. Puede demandar lo que quiera desde la cárcel, lo interrumpió el fiscal con tono seco. Ahora cállese y camine. Los oficiales comenzaron a llevarse a los tres hacia la salida. Regina se resistía, girando la cabeza hacia mí una y otra vez. Mamá, por favor. Mamá, perdóname. Mamá, te amo. Por favor, no hagas esto. Cada palabra era una puñalada. Cada súplica era un recordatorio de lo que habíamos tenido y lo que ella había destruido. Pero no me moví. No corrí tras ella. No retiré los cargos. Me quedé de pie en ese pasillo del tribunal viendo cómo se la llevaban. Christian no dijo nada. Solo caminaba con la cabeza gacha como un hombre derrotado. Alonso maldecía entre dientes, amenazando con abogados y demandas que todos sabíamos que no llegarían a ningún lado. Y entonces se fueron. El pasillo quedó en silencio. Mónica se acercó y me puso una mano en el hombro. ¿Estás bien? No lo sé, respondí honestamente. Creo que no voy a estar bien por mucho tiempo. Pero hice lo correcto. Hiciste lo correcto, confirmó Mónica. Y ahora viene la parte difícil. El juicio. Los medios. La familia que va a tomar bandos. ¿Estás preparada para eso? Miré hacia donde habían desaparecido Regina y Christian. Preparada o no, no tengo opción. Esto ya comenzó y voy a terminarlo. El fiscal Tomás se acercó también. Señora Liliana, quiero que sepa que hizo algo muy valiente. Muchas madres en su situación habrían preferido quedarse calladas, dejar que las robaran antes que denunciar a sus hijos. Usted eligió la justicia sobre el silencio. Eso merece respeto. No me siento valiente, admití. Me siento destrozada. Los valientes casi nunca se sienten valientes, dijo el fiscal con una sonrisa triste. Pero lo son de todas formas. Salimos del tribunal hacia la luz brillante de la mañana. El sol me cegó por un momento y tuve que cubrirme los ojos. Cuando mi visión se ajustó, vi a un pequeño grupo de reporteros acercándose. Habían escuchado sobre los arrestos. Querían la historia. Mónica los detuvo con un gesto. Sin comentarios por ahora. Daremos una declaración oficial más tarde. Pero uno de los reporteros gritó una pregunta. Señora, ¿es cierto que denunció a su propia hija por intentar robarle su herencia? Me detuve. Mónica me apretó el brazo como diciendo no respondas, pero yo necesitaba decir algo. Me volteé hacia los reporteros y hablé con voz clara. Es cierto que presenté cargos contra personas que intentaron defraudarme mediante documentos falsos y manipulación legal. El hecho de que una de esas personas sea mi hija hace esto más doloroso, pero no menos necesario. Nadie, ni siquiera la familia, tiene derecho a robar la dignidad y el patrimonio de otra persona.
Los reporteros comenzaron a gritar más preguntas, pero Mónica me guió hacia su auto. Subimos rápidamente y ella arrancó antes de que pudieran rodearnos. Eso va a salir en todas las noticias, dijo Mónica mientras conducía. Lo sé, respondí mirando por la ventana. Que salga. Que todos sepan lo que intentaron hacerme. Tal vez así otras personas en mi situación se animen a defenderse también. Mónica me miró de reojo con algo que parecía admiración. Eres más fuerte de lo que pensé, Liliana. No me siento fuerte, repetí. Me siento rota. Pero rota no significa derrotada. Llegamos a mi casa media hora después. Mónica me acompañó hasta la puerta. ¿Vas a estar bien sola? Voy a estar bien, mentí. Necesito procesar todo esto. Llámame si necesitas algo. Lo que sea. A cualquier hora, dijo Mónica antes de irse. Entré a mi casa y cerré la puerta detrás de mí. El silencio era absoluto. Pesado. Caminé hasta la sala y me senté en el mismo sofá donde Regina y Christian se habían sentado hace apenas unos días planeando mi destrucción. Miré las fotografías en la repisa. Regina de bebé. Regina en su graduación. Regina el día de su boda con Christian. Todas esas imágenes de una vida que pensé que conocía, pero que resultó ser una mentira. Tomé la foto de su boda y la observé por un largo momento. Se veían tan felices, tan llenos de esperanza. ¿Cuándo había cambiado todo? ¿Cuándo el amor se había convertido en codicia? Guardé la fotografía en un cajón. No podía seguir mirándola. No todavía. Tal vez nunca más. Los siguientes días fueron una tormenta. La historia salió en todos los noticieros locales. Madre de 63 años denuncia a su hija por intento de fraude. Los titulares eran sensacionalistas y dolorosos. Mi teléfono no dejaba de sonar. Primos que no veía hace años llamaban con curiosidad disfrazada de preocupación. Vecinos tocaban mi puerta con excusas para cotillear. Todos querían saber los detalles sucios de cómo mi familia se había desmoronado. Solo Catalina se quedó a mi lado sin juzgar. Venía todas las tardes con comida que yo apenas tocaba y se sentaba conmigo en silencio. No hacía preguntas incómodas. No me decía que debía perdonar a Regina porque era mi hija. Simplemente estaba ahí. Una tarde, mientras tomábamos té en la cocina, finalmente le pregunté lo que me carcomía por dentro. ¿Crees que soy una mala madre? Catalina dejó su taza sobre la mesa y me miró con esos ojos sabios que habían visto tantos años como los míos. Creo que eres una madre que se negó a ser víctima. Y eso no te hace mala. Te hace humana. Pero es mi hija, susurré sintiendo las lágrimas arder en mis ojos. La traje al mundo. La crié. Le enseñé valores. ¿Dónde me equivoqué? No te equivocaste en nada, Liliana. Regina es una adulta que tomó decisiones adultas. Malas decisiones. Ella eligió la codicia sobre el amor. Esa no es tu culpa. Esa es su responsabilidad. Quería creerle. Necesitaba creerle. Pero la culpa era como un animal salvaje dentro de mi pecho arañando para salir. A la semana del arresto, Mónica me llamó para una reunión en su oficina. Cuando llegué, me encontré con que el fiscal Tomás también estaba ahí. Ambos tenían expresiones serias. Liliana, empezó Mónica, necesitamos hablar sobre lo que viene ahora. Regina y Christian tienen un abogado defensor. Están tratando de negociar un acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo? Pregunté sintiendo mi estómago tensarse. El fiscal Tomás se aclaró la garganta. Quieren declararse culpables de cargos menores a cambio de evitar el juicio. Están ofreciendo devolver el dinero que ya gastaron, pagar una multa y cumplir servicios comunitarios. Sin tiempo en prisión. Sin prisión, repetí sintiendo la indignación crecer en mi garganta. Intentaron robarme todo lo que tengo. Falsificaron documentos médicos. Trataron de declararme incapaz. ¿Y quieren salir sin consecuencias reales? Mónica levantó una mano. Todavía no hemos aceptado nada. La decisión final es tuya, Liliana. Pero el fiscal y yo queríamos explicarte las opciones. Si rechazamos el acuerdo y vamos a juicio, tenemos una excelente oportunidad de ganar. Las pruebas son contundentes. Pero un juicio significa meses de proceso. Significa que Regina y Christian van a contraatacar. Van a intentar destruir tu reputación.
Van a decir que eres una madre vengativa, que estás senil, que los malinterpretaste. Va a ser brutal. ¿Y si acepto el acuerdo?, pregunté. ¿Qué pasa? Ellos se declaran culpables de delitos menores. Pagan restitución económica. Tal vez unos $30,000 en multas y compensación. Hacen trabajo comunitario por 1 año. Quedan con antecedentes penales. Pero no van a prisión. Y el caso se cierra en cuestión de semanas en lugar de meses. El fiscal Tomás agregó su perspectiva. Personalmente, creo que merecen tiempo en prisión por lo que intentaron hacer. Pero también entiendo que usted ha sufrido suficiente. A veces la justicia no es perfecta. Es solo lo mejor que podemos conseguir dadas las circunstancias. Me recliné en la silla y cerré los ojos. Parte de mí quería verlos en prisión. Quería que sintieran aunque fuera una fracción del dolor que yo había sentido. Pero otra parte de mí estaba exhausta. Cansada de pelear. Cansada de llorar. Cansada de ver a mi hija en las noticias con ese uniforme naranja de detenida. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir?, pregunté abriendo los ojos. 3 días, respondió Mónica. Después de eso la oferta expira y vamos a juicio. Necesito pensarlo, dije levantándome. Les voy a dar una respuesta antes del plazo. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama durante horas pensando en Regina. En la niña que había sido. En la mujer en que se había convertido. ¿Merecía una segunda oportunidad? ¿O estaba siendo débil al siquiera considerar el acuerdo? A las 3 de la mañana mi teléfono sonó. Era un número desconocido, pero contesté de todas formas. Del otro lado escuché sollozos ahogados. Luego la voz de Regina, quebrada y pequeña. Mamá, por favor. Necesito hablar contigo. Regina, no deberías estar llamándome, dije sintiendo mi corazón acelerarse. Tu abogado dijo que no debíamos tener contacto. Lo sé, mamá. Pero no puedo más. Estoy destruida. He perdido mi trabajo. Christian me culpa a mí. Toda la familia me ha dado la espalda. Y lo peor de todo es que sé que me lo merezco. Hubo un silencio largo. Solo sus sollozos y mi respiración. Mamá, continuó Regina con voz temblorosa, no espero que me perdones. Sé que lo que hice fue imperdonable. Pero necesito que sepas algo. Necesito que entiendas que nunca quise lastimarte así. Todo se salió de control. Se salió de control, repetí sintiendo la rabia hervir nuevamente. Regina, ustedes planearon esto durante meses. Falsificaron documentos. Me mintieron en mi cara. Rieron mientras hablaban de robarme. Nada de eso fue un accidente. Tienes razón, admitió ella llorando más fuerte. Tienes toda la razón. Fui una maldita egoísta. Fui codiciosa. Fui cruel. Y ahora lo he perdido todo, incluyéndote a ti. No me digas eso ahora que estás en problemas, le dije con dureza. No me digas que lo sientes solo porque te atraparon. No, mamá. Lo siento porque es verdad. He tenido una semana entera en una celda para pensar en lo que hice. Para ver claramente lo monstruosa que fui. Y te juro por lo que más quieras que si pudiera retroceder el tiempo, si pudiera deshacer todo, lo haría. Pero no puedo. Solo puedo pedirte perdón sabiendo que no lo merezco. Cerré los ojos sintiendo las lágrimas correr por mis mejillas. ¿Qué quieres, Regina? ¿Quieres que retire los cargos? ¿Quieres que te salve como siempre lo hice? No, respondió ella sorprendiéndome. No quiero que retires nada. Merezco pagar por lo que hice. Solo quería escuchar tu voz una vez más. Solo quería decirte que lo siento antes de que sea demasiado tarde. Antes de que me odies tanto que ni siquiera puedas escuchar mi nombre. Ya no sé si te odio o si te amo, Regina, admití con honestidad brutal. Creo que siento las dos cosas al mismo tiempo y me está destrozando. Lo sé, mamá. Y lo siento tanto. Siento haberte hecho esto. Siento haber sido tan ciega. Siento todo. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé sentada en mi cama en la oscuridad con el teléfono todavía en la mano y las lágrimas empapando mi camisón. A la mañana siguiente llamé a Mónica. Acepto el acuerdo, le dije sin preámbulos. Bajo una condición. Quiero que Regina y Christian admitan públicamente lo que hicieron. Quiero una declaración escrita donde reconozcan cada mentira, cada falsificación,
cada intento de fraude. Quiero que el mundo sepa la verdad de sus propias bocas. Mónica hizo una pausa. Puedo pedirlo. Pero es inusual. No me importa si es inusual. Es lo que necesito para cerrar esto. Que admitan la verdad o vamos a juicio. 2 días después Mónica me llamó nuevamente. Aceptaron tus términos. Van a firmar una confesión completa. Se va a hacer pública. El acuerdo incluye $35,000 en restitución, 2 años de libertad condicional, 500 horas de servicio comunitario cada uno, y por supuesto los antecedentes penales. Alonso por su parte va a perder su licencia para ejercer la abogacía y va a cumplir 6 meses en prisión por falsificación. Bien, dije sintiendo una extraña mezcla de alivio y tristeza. ¿Cuándo se firma el acuerdo? La próxima semana. En el juzgado. Tú no tienes que estar presente si no quieres. Quiero estar, respondí con firmeza. Quiero verlos firmar su confesión. Quiero cerrar este capítulo mirándolos a los ojos. El día del acuerdo llegó nublado y frío. Me puse el mismo vestido gris que había usado el día de los arrestos. Mónica pasó por mí y fuimos juntas al juzgado. La sala del juzgado era pequeña y austera. Paredes color crema, bancas de madera oscura, una mesa larga donde se sentarían los abogados y el juez. Llegué temprano con Mónica. Nos sentamos en la primera fila del lado derecho. Mis manos temblaban ligeramente, así que las mantuve entrelazadas sobre mi regazo. A las 10 en punto las puertas se abrieron y entraron Regina y Cristian acompañados de su abogado defensor, un hombre joven de aspecto nervioso llamado Javier. Regina lucía demacrada. Había perdido peso. Tenía ojeras profundas y su cabello, que siempre mantenía perfectamente arreglado, estaba recogido en una cola de caballo descuidada. Vestía un traje color gris oscuro que le quedaba grande. Cristian tampoco se veía mejor. Su piel tenía un tono enfermizo y caminaba encorvado como si cargara el peso del mundo sobre sus hombros. Cuando Regina me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas instantáneamente. Intentó sostenerme la mirada, pero no pudo. Bajó la vista al suelo y se mordió el labio inferior. Cristian ni siquiera me miró. Mantuvo la cabeza gacha todo el tiempo. Se sentaron del lado izquierdo de la sala, lo más lejos posible de donde yo estaba. El fiscal Tomás entró momentos después con su maletín y se sentó junto a Mónica. Me saludó con un gesto de cabeza respetuoso. Finalmente entró el juez Navarro, un hombre de unos 60 años con el cabello completamente blanco y una expresión seria pero no cruel. Todos nos pusimos de pie hasta que él tomó asiento detrás del estrado. Estamos aquí para formalizar un acuerdo de culpabilidad en el caso del Estado contra Regina Solís y Cristian Maldonado, anunció el juez con voz grave. ¿Están presentes todas las partes? Los abogados confirmaron. El juez revisó unos documentos frente a él y luego miró hacia Regina y Cristian. Señorita Solís, señor Maldonado, ¿entienden ustedes los términos del acuerdo que están a punto de firmar? Sí, su señoría, respondieron ambos con voces apenas audibles. ¿Comprenden que al firmar este documento están admitiendo su culpabilidad en los delitos de intento de fraude patrimonial, falsificación de documentos y conspiración? Sí, su señoría, repitieron. El juez hizo una pausa y los observó con dureza. Quiero que entiendan la gravedad de lo que hicieron. Intentaron aprovecharse de una mujer de 63 años, su propia madre y suegra, mediante mentiras y documentos falsos. Quisieron declararla incapaz para robarle su patrimonio. Eso no solo es un crimen legal, es una traición moral imperdonable. Regina comenzó a llorar abiertamente. Cristian seguía con la cabeza gacha sin reaccionar. El acuerdo que están firmando hoy les ahorra la prisión, continuó el juez. Personalmente creo que merecen tiempo tras las rejas. Pero la víctima, la señora Liliana Márquez, ha decidido aceptar este acuerdo. Y voy a respetar su decisión. Sin embargo, quiero que sepan que si violan cualquier término de este acuerdo, si no pagan la restitución completa, si no completan sus horas de servicio comunitario, volverán ante mí y no seré tan benévolo la segunda vez. Lo entendemos, su señoría, dijo el abogado Javier rápidamente. No le pregunté a usted, lo cortó el juez con tono seco. Les pregunté a ellos. ¿Lo entienden? Sí, su señoría, dijeron Regina y Cristian al unísono. Bien. Procedan a firmar los documentos. El secretario del tribunal llevó varios papeles a la mesa donde estaban Regina y Cristian.
Entre ellos estaba la confesión completa que yo había exigido. El abogado Javier les explicó brevemente cada documento antes de que firmaran. Vi cómo Regina tomaba la pluma con mano temblorosa. Leyó la confesión con lágrimas cayendo sobre el papel. Luego firmó. Su firma se veía irregular, nada como la caligrafía elegante que yo recordaba de sus tarjetas de cumpleaños. Cristian firmó después sin leer nada. Solo garabateó su nombre en cada línea indicada con movimientos mecánicos. Cuando terminaron, el secretario recogió los documentos y se los entregó al juez Navarro. Él los revisó cuidadosamente, firmó en varios lugares y luego golpeó su mazo contra el estrado. Queda registrado. Regina Solís y Cristian Maldonado se declaran culpables de los cargos presentados. Deberán pagar $35,000 en restitución a la señora Liliana Márquez en un plazo no mayor a 6 meses. Completarán 500 horas de servicio comunitario cada uno en el transcurso de 2 años. Permanecerán bajo libertad condicional durante ese periodo. Cualquier violación resultará en la revocación de este acuerdo y enfrentarán sentencia completa. Se levanta la sesión. El mazo golpeó nuevamente. El juez se levantó y salió de la sala. Todo había terminado en menos de 30 minutos. Me quedé sentada sin moverme mientras el fiscal Tomás y Mónica recogían sus cosas. Regina se levantó lentamente y caminó hacia mí. Su abogado intentó detenerla, pero ella lo ignoró. Se detuvo a unos pasos de distancia, con las lágrimas corriendo libremente por su rostro. «Mamá», susurró. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Pero algún día, tal vez en muchos años, ¿crees que podrías perdonarme?» La miré durante un largo momento. Vi a la niña que había sido. Vi a la mujer en que se había convertido. Vi el dolor y el arrepentimiento en sus ojos. Pero también vi la traición. Vi las mentiras. Vi todo el daño que me había causado. «No lo sé, Regina», respondí honestamente. «Hoy no puedo perdonarte. Tal vez mañana tampoco. Tal vez nunca. O tal vez con el tiempo el dolor se haga más pequeño y pueda encontrar espacio para el perdón. Pero ese día no es hoy. Hoy solo quiero que te vayas y que cumplas con lo que firmaste». Regina asintió sollozando. «Lo entiendo. Lo siento, mamá. Lo siento tanto». Se dio vuelta y caminó hacia donde Cristian esperaba junto a su abogado. Cristian finalmente me miró. No había lágrimas en sus ojos. Solo una expresión vacía y derrotada. No dijo nada. No pidió perdón. Simplemente me observó durante un segundo antes de salir de la sala detrás de Regina. Mónica me tocó el hombro suavemente. «¿Estás bien?» «No», respondí poniéndome de pie. «Pero voy a estarlo. Algún día». Salimos del juzgado hacia el sol brillante de mediodía. Había algunos reporteros esperando afuera, pero eran menos que antes. La historia ya no era tan nueva. Ya no era tan sensacional. Mónica los evitó guiándome hacia su auto por una salida lateral. En el camino de regreso a mi casa, Mónica rompió el silencio. «Hiciste lo correcto, Liliana. Sé que no se siente así ahora, pero lo hiciste». «¿Cómo se supone que debe sentirse lo correcto?», pregunté mirando por la ventana. «Porque yo solo me siento vacía. Lo correcto casi nunca se siente bien al principio. Duele. Decepciona. Te hace cuestionar todo. Pero con el tiempo, cuando mires atrás, vas a estar orgullosa de haberte defendido. Vas a estar orgullosa de no haber dejado que te pisotearan». «Espero que tengas razón», dije sin convicción. Llegamos a mi casa y Mónica me acompañó hasta la puerta como siempre hacía. Antes de irse me entregó un sobre grande. «¿Qué es esto?», pregunté. «Copia de la confesión firmada. Por si alguna vez dudas de que hiciste lo correcto. Por si alguna vez alguien trata de decirte que exageraste o que fuiste cruel. Lee esas palabras. Recuerda lo que intentaron hacerte. Y no dejes que nadie te haga sentir culpable por defenderte. Gracias, Mónica. Por todo». Ella sonrió. «Para eso estamos las abogadas combativas. Cuídate, Liliana. Y llámame si necesitas cualquier cosa». Entré a mi casa y cerré la puerta. El silencio me recibió como siempre. Caminé hasta la cocina y puse la tetera al fuego. Mientras esperaba que el agua hirviera, abrí el sobre y saqué los documentos. La confesión tenía 3 páginas.
Cada párrafo detallaba las mentiras que habían construido. Admitían haber falsificado los reportes del doctor Ramírez. Admitían haber planeado declararme incapaz para acceder a mi dinero. Admitían que todo había sido una conspiración motivada por codicia. Al final de la tercera página estaban sus firmas. Regina Solís. Cristian Maldonado. Leí cada palabra 2 veces. Luego guardé los documentos en un cajón de mi escritorio. Tal vez Mónica tenía razón. Tal vez algún día iba a necesitar recordar por qué había hecho lo que hice. El agua comenzó a hervir. Preparé mi té y me senté en la sala con la taza caliente entre mis manos. Miré alrededor de mi casa. Todo estaba igual. Los mismos muebles. Las mismas fotografías en las paredes. El mismo reloj haciendo tic-tac en la repisa. Pero algo fundamental había cambiado. Yo había cambiado. Ya no era la mujer ingenua que confiaba ciegamente en su familia. Ya no era la madre que habría sacrificado todo por su hija sin importar las consecuencias. Ahora era alguien diferente. Alguien más fuerte. Alguien más cuidadosa. Alguien que sabía que el amor no siempre era suficiente para protegerte de la traición. No sabía si eso era bueno o malo. Solo sabía que era real. Los meses siguientes fueron de sanación lenta y dolorosa. Como cuando te rompes un hueso y tienes que esperar pacientemente mientras el cuerpo hace su trabajo de reconstruirse. Algunos días me sentía fuerte, capaz de enfrentar el mundo. Otros días no podía ni salir de la cama. Catalina seguía viniendo religiosamente todas las tardes. A veces hablábamos de cosas triviales como el clima o las noticias. Otras veces nos sentábamos en silencio, simplemente compartiendo el espacio. Su presencia constante fue el ancla que me mantuvo de pie cuando las olas de tristeza amenazaban con hundirme. La confesión de Regina y Cristian se hizo pública como parte del acuerdo. Salió en varios periódicos locales. Los comentarios en internet fueron brutales. Algunos me apoyaban llamándome valiente. Otros me criticaban por haber denunciado a mi propia hija. Aprendí a no leer los comentarios. Aprendí que la opinión de extraños no tenía poder sobre mi verdad. 3 meses después del juicio recibí el primer pago de la restitución. $10,000 depositados en mi cuenta bancaria. Mónica me llamó para confirmarlo. El dinero está ahí, Liliana. Están cumpliendo con el acuerdo. Miré el saldo en mi cuenta y no sentí la satisfacción que esperaba. El dinero estaba de vuelta, pero no podía comprar lo que realmente había perdido. No podía devolverme la relación con mi hija. No podía borrar las mentiras ni la traición. Era solo dinero. Frío y vacío. Un día, mientras compraba verduras en el mercado, me encontré con una antigua compañera de trabajo. Se llamaba Mariela y habíamos enseñado juntas durante años antes de que ambas nos jubiláramos. Me abrazó con genuino afecto. Liliana, escuché todo lo que pasó. No puedo imaginar lo difícil que debe haber sido. Todavía es difícil, admití mientras caminábamos entre los puestos de frutas. Algunos días me pregunto si tomé la decisión correcta. Si debía haber sido más compasiva. Mariela se detuvo y me miró directamente. ¿Compasiva? Liliana, ser compasiva no significa dejar que te destruyan. Significa tener límites saludables. Significa amarte a ti misma lo suficiente como para no permitir el abuso. Hiciste lo que cualquier persona con dignidad habría hecho. Sus palabras se quedaron conmigo durante días. Tal vez tenía razón. Tal vez la compasión no significaba ser un felpudo. Tal vez significaba honrar mi propio valor tanto como el de los demás. Al 4.º mes comencé a hacer algo que no había hecho en décadas. Empecé a escribir. Compré un cuaderno de pasta dura color verde y una pluma con tinta negra. Todas las mañanas me sentaba en la mesa de la cocina con una taza de café y escribía lo que sentía. La rabia, la tristeza, la confusión, el arrepentimiento, la esperanza. Todo salía en esas páginas sin filtro ni juicio. Escribir se convirtió en mi terapia. Las palabras que no podía decir en voz alta las ponía en papel. Y algo extraño sucedía. Al sacarlas de mi cabeza y ponerlas afuera, perdían un poco de su poder sobre mí. Seguían doliendo, pero ya no me ahogaban. Una tarde mientras escribía, sonó el timbre de mi puerta. No esperaba a nadie. Catalina venía más tarde.
Abrí con cautela y me encontré frente a frente con una mujer joven que no conocía. Tenía unos 25 años, cabello castaño largo y ojos nerviosos. «¿Señora Liliana?», preguntó con voz tímida. «Sí», respondí sin abrir completamente la puerta. «¿Puedo ayudarla? Mi nombre es Sofía. Soy reportera del periódico local. He estado siguiendo su historia y me preguntaba si estaría dispuesta a dar una entrevista». No para sensacionalismo, se apresuró a agregar viendo mi expresión, sino para hablar sobre el abuso financiero hacia personas mayores. Es un problema mucho más común de lo que la gente piensa y su historia podría ayudar a otros. «No estoy interesada», respondí comenzando a cerrar la puerta. «Por favor», dijo Sofía poniendo una mano suavemente sobre la puerta. «Solo 5 minutos. Puede decirme que no después, pero déjeme explicarle por qué creo que esto es importante». Algo en su mirada sincera me hizo detenerme. Suspiré y abrí la puerta. 5 minutos. La dejé entrar y nos sentamos en la sala. Sofía sacó una pequeña libreta, pero no una grabadora. Apreciaba ese gesto de respeto. Empezó con preguntas generales sobre cómo me sentía ahora, meses después del juicio. Luego me explicó su idea. «Señora Liliana, cada año miles de personas mayores son víctimas de abuso financiero por parte de sus propias familias. Muchos nunca denuncian porque sienten vergüenza o porque aman demasiado a sus abusadores. Su caso es diferente. Usted se defendió. Y creo que su historia podría inspirar a otros a hacer lo mismo». «No me siento como una inspiración», dije honestamente. «Me siento como una madre que perdió a su hija». «Pero no perdió su dignidad», respondió Sofía. «No perdió su derecho a ser tratada con respeto. Y eso importa. Especialmente para otras personas en su situación que piensan que tienen que aguantar el abuso porque es familia». Sus palabras me tocaron algo profundo. Pensé en todas las noches que había pasado despierta preguntándome si había sido demasiado dura. Si había exagerado. Si debía haber perdonado y olvidado. Pero nunca me había preguntado qué mensaje estaba enviando al defenderme. Nunca pensé que mi historia pudiera ayudar a alguien más. «¿Qué necesita de mí?», pregunté finalmente. Solo su voz. Sus palabras. Su verdad. Sin editarla ni suavizarla. Tal como es. Accedí a la entrevista completa. Hablamos durante 2 horas. Le conté todo desde el principio. La herencia. Los documentos falsos. Las grabaciones. El juicio. El dolor de ver a mi hija esposada. La lucha constante entre el amor y la justicia. Sofía publicó el artículo 3 semanas después. Lo tituló, «Cuando el amor no es suficiente, la dignidad debe ser». Lo leí sentada en mi cocina con manos temblorosas. Ella había capturado mi historia con respeto y honestidad. No me pintaba como una heroína ni como una víctima. Solo como una mujer que había tomado una decisión difícil y estaba viviendo con las consecuencias. El artículo se volvió viral. Empecé a recibir cartas de todo el país. Personas mayores que habían pasado por situaciones similares. Hijos que me odiaban por denunciar a Regina. Hijas que me agradecían por mostrarles que podían defenderse de padres abusivos. El correo era abrumador. Leí cada carta aunque algunas me hacían llorar. Una carta en particular me impactó profundamente. Era de una mujer de 70 años llamada Elena. Escribía que su hijo había estado robándole dinero durante años, y ella nunca había tenido el valor de denunciarlo. Pero después de leer mi historia, finalmente fue a la policía. Terminaba la carta diciendo, «Usted me enseñó que amarse a uno mismo no es egoísmo. Es supervivencia. Gracias por ser valiente cuando yo no podía serlo». Guardé esa carta en el mismo cajón donde tenía la confesión de Regina. 2 documentos. 2 verdades opuestas. Una me recordaba el dolor. La otra me recordaba el propósito. Al 6º mes, mientras caminaba por el parque cerca de mi casa, vi a alguien sentada en una banca alejada. Algo en la postura me resultó familiar. Me acerqué lentamente y mi corazón se detuvo. Era Regina. Se veía diferente. Más delgada aún que en el juzgado. El cabello más corto. Ropa simple. Pero era ella. Cuando me vio, se puso de pie inmediatamente con expresión de pánico. «Mamá. Yo no sabía que venías a este parque.
¿Puedo irme? No, dije sorprendiéndome a mí misma. Puedes quedarte. Es un parque público. Nos quedamos de pie a varios metros de distancia mirándonos como dos extrañas. El silencio era denso y pesado. ¿Cómo has estado?, preguntó Regina finalmente con voz pequeña. Sobreviviendo, respondí. ¿Y tú? Igual. Terminé mis horas de servicio comunitario el mes pasado. Estoy trabajando en una cafetería. Christian y yo nos divorciamos. Eso último me sorprendió aunque no debía. Lo siento. Regina negó con la cabeza. No lo sientas. Fue lo mejor. Él nunca aceptó su responsabilidad. Siempre me culpaba a mí. Decía que todo había sido mi idea. Al final no podía ni mirarlo. Se sentó nuevamente en la banca y yo, después de dudar un momento, me senté también. Dejé un espacio considerable entre nosotras. Mamá, dijo Regina mirando sus manos. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. ¿Pero alguna vez crees que podremos? Se le quebró la voz. No lo sé, Regina, respondí honestamente. Todavía me duele. Todavía tengo pesadillas donde leo esos documentos falsos con mi nombre. Todavía escucho tu risa cuando planeabas irte a Miami con mi dinero. Eso no desaparece fácilmente. Lo sé. Lo entiendo. Pero, continué lentamente, estoy trabajando en ello. Estoy escribiendo. Estoy sanando. Y tal vez algún día pueda verte sin sentir todo este dolor. Regina asintió con lágrimas en los ojos.